Hoy, bandas de radioaficionados. Bandas del servicio de radioaficionados. ¿Alguien sabe lo que es una banda? Para empezar a distender un poco. Está la definición allí. Se ve que nadie estudió tampoco, porque está la definición en los papeles. La banda es un sector del espectro radioeléctrico delimitado por dos frecuencias. O sea, es una porción del espectro radioeléctrico de frecuencias del espectro radioeléctrico. Vamos a ver cuáles de ellas están asignadas al servicio de radioaficionados. Vamos a empezar a hablar sobre ondas electromagnéticas. ¿Ustedes saben qué es una onda? Una onda es un fenómeno capaz de transmitir energía sin transferir materia. Lo vamos a definir así por el aire, después vamos a definirlo mejor cuando justamente demos ondas dentro de una semana, más o menos. Tengan la idea de que una onda es un fenómeno físico que permite transferir energía sin que haya una transferencia de movimiento de la materia. Bueno, en especial las ondas electromagnéticas son aquellas que no necesitan un medio material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible, las radiaciones ultravioletas e infrarrojas, los rayos X y las ondas de radio. La naturaleza de las ondas de radio, bueno, son de tipo de radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda es mayor que la de la luz visible. La longitud de onda es mayor que la luz visible, la frecuencia entonces es menor a la de la luz visible. Y ahí vemos, ahí hay un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Es un espectrograma, un diagrama del espectro de ondas electromagnéticas. Ven que empiezan por los rayos gamma, los rayos X, siguen por los ultravioletas, la luz visible, ahí separarse en sus componentes, y después pasa al infrarrojo y ahí ya empezamos a hablar con lo que tiene que ver con lo que son las ondas de radio o las ondas electromagnéticas del espectro de radio. ¿Se entendió esto? Es decir, lo que tenemos que saber es que las ondas de radio es de la misma naturaleza que cualquier otra onda electromagnética, como puede ser la luz, los rayos gamma, etc. El espectro radioeléctrico se llama espectro radioeléctrico al segmento que va entre los 300 GHz a los 3 Hz. O sea, desde las microondas, también EHF, frecuencias extremadamente altas, hasta las muy bajas frecuencias, también llamadas BLF o frecuencias muy largas. Fíjense ahí, tenemos una idea del espectro radioeléctrico, y es lo que hablábamos, ¿no? Desde los 3 hercios. Tengo que va entrando gente. Desde los 3 hercios a los 300 gigahercios está el llamado espectro radioeléctrico. Nosotros en general nos vamos a desenvolver en lo que es el HF, el VHF y el UHF como radioaficionados, pero por supuesto también podemos estar en otros segmentos del espectro radioeléctrico. Pero básicamente lo vamos a conformar allí. En MF o frecuencias medias, o también onda larga, hay dos bandas, pero en particular hay una, la más conocida, que es la de 160 Hz. Seguimos. Bueno, segmentos o rangos. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? No. Bueno, ¿qué son los segmentos o rangos del espectro radioeléctrico? Son macroporciones del espectro radioeléctrico comprendidas entre valores de longitud de onda expresadas en múltiplos o submúltiplos enteros del metro. En general comprende sectores de características comunes y de usos específicos diferenciados. Y ahí vemos la definición desde ELF hasta el HF, y marcado ahí en amarillo, como les decía, los principales segmentos donde nos vamos a desenvolver como radioaficionados, ¿no? Tanto las frecuencias medias, altas frecuencias, muy altas frecuencias y ultra altas frecuencias, son los segmentos que nosotros nos movemos. O sea, de la onda larga hasta el UHF. Bandas
lo dijimos al principio, es una porción del espectro radioeléctrico con características comunes reservadas a la utilización de diferentes servicios radioeléctricos. ¿Qué es esto? Es decir, el espectro radioeléctrico lo dividimos en estos segmentos, que ustedes van en múltiplos y submúltiplos del metro, ¿no? Por ejemplo, el HF va de los 10 a los 100 metros, por eso mismo se llaman también ondas decamétricas, porque se miden en decámetros. El VHF va de 1 metro a 10 metros, se miden en metros, y por eso se le llama ondas métricas, y así sucesivamente. Eso a su vez se divide en bandas, ¿no? ¿Cuál es el motivo de definirlo en bandas? Porque las bandas, por el criterio de bandas, es que se reservan segmentos del espectro radioeléctrico para el uso de diversos servicios radioeléctricos. Por eso dividimos en bandas, ¿no? Bueno, la reglamentación de Uruguay con respecto a bandas dice que las bandas de frecuencia atribuidas al servicio de radioaficionados en Uruguay son las detalladas a continuación, atribuciones que se encuentran condicionadas a lo que establece el Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencias, que es una ley, es una reglamentación madre de todo lo que es radiocomunicaciones en Uruguay. Y ahí, en esta tabla que tenemos a la derecha de la pantalla, vemos las principales bandas, es decir, las bandas asignadas en carácter primario, en este caso, y sus segmentos en carácter primario, y a continuación, las que están en carácter secundario. Después vamos a ver qué es esto, carácter primario y secundario. ¿Tiene alguna duda todavía? Todos estos espectros, todos estos segmentos que veo acá, todas estas bandas, están siendo utilizadas, asignadas para el servicio de radioaficionados. En este caso, carácter primario, en este carácter secundario. Ustedes ven que en esta primera están las principales bandas que nosotros hacemos siempre referencia, ¿no? De 160, 80, 40, 20, 15, 10, 2 y 2 metros, ¿no? Básicamente las que más popularidad tienen. Mientras que en esta otra están las de carácter secundario. Ustedes observan que ahí está la banda de 70 centímetros. El UHF. Bueno, el uso primario y secundario, vamos a definir esto de acuerdo a la reglamentación. Dice que las atribuciones que tienen carácter secundario conlleva que las estaciones de radioaficionados A no deben causar interferencias perjudiciales a las estaciones de un servicio primario, y en caso que ocurran deberán cesar en forma inmediata las emisiones. B, no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio primario. Y C, tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de otros servicios secundarios. ¿Qué quiere decir esto? La UIT, y en particular la reglamentación uruguaya, establece de que los radioaficionados acceden, es decir, los distintos servicios acceden, de dos modos a la utilización de un espectro de una banda. Y tiene que ver con un uso primario, que le significa la prioridad, y un uso secundario, que significa que está por debajo de los servicios primarios. Puede haber más de un servicio secundario. En general las bandas de radioaficionados más importantes todas son de carácter primario, pero hay algunas excepciones. Y esto es siempre lo que hay que llevar. No podemos reclamar protección y no podemos causar interferencia a los servicios públicos. Bandas WARC. Esta es una denominación interesante. Hay tres bandas, que son la banda de 30 metros, 17 metros y 12 metros en el espectro de onda corta, que se llaman WARC. Y tiene que ver con que estas bandas fueron otorgadas en la Conferencia Mundial de Radio, el World Administrative Radio Conference de 1979, y por eso llevan su nombre. Esta fue la última vez que se adjudicaron, casi la última vez, últimamente también se adjudicó. Buenas noches, disculpen la hora. Bueno, estas tres bandas son las que están asignadas, fueron asignadas en 1979, y hasta esta casi última conferencia mundial no fue asignada a ninguna otra banda, las que fue asignada son las de 60 metros.
Pero nosotros cuando hablamos de WARC, de bandas WARC, nos referimos a estas 3 bandas. Y vamos a empezar a repasar las bandas del servicio radiodifusión. Empezamos por la 220 metros, que va comprendida en esas 2 frecuencias, 135,7 y 137,8 kilohercios. Es de carácter secundario, como hacemos los radioaficionados, y está compartida allí con el servicio fijo y móvil marítimo. O sea, esos servicios son los que están en carácter primario. Es la única banda de aficionados asignada en la onda larga, en el segmento de onda larga, y se reserva para el uso de radiotelegrafía y modos digitales, ¿no? Ahí no se puede hacer telefonía. También es muy pequeña, ¿no? Estamos hablando de 2,1 kilohercios, ¿no? La banda 660 metros, o también 600 o 630 metros, va de 472 a 479, carácter secundario también, y está compartida por el servicio fijo y móvil marítimo y reservada para el uso de radiotelegrafía y modos digitales también. Es una banda chica, ¿no? Estamos hablando de 7 kHz. Asignada por la conferencia de 2012 y en vigencia en Uruguay desde la reglamentación que se hizo en el 2017. En esa reglamentación se llama como 660 metros, pero en otros se les conoce como 600, 630 metros, y parece que la mejor denominación justamente de 630 metros, porque el rango va de 625,9 a 635. ¿Se entendió eso, no? Es decir, tiene un nombre todavía que no fue asignado del todo. En la onda media, ¿da? Ahí pasamos, ustedes vieron que pasamos en la onda larga, esta banda, la única, la de 2200 metros. En la onda media tenemos la de 660, y también en la onda media, la banda clásica de la onda media, era de 160 metros, que va de 180 de 1800, esto está mal, esto está viejo. Actualmente va de 1800 a 2000 kilohercios. 1800 a 2000 kilohercios. Esta presentación quedó mal. De carácter primario, la única banda de ondas medias tiene carácter primario, incluso ahí se ubica apenas por encima de la banda estándar de radiodifusión. Ustedes ven que la banda de estándar de radiodifusión va de 540 a 1600 kilohercios, bueno, 200 kilohercios arriba de ese espectro está la banda de onda media 160 metros. O sea, somos vecinos allí de la banda estándar de radiodifusión. Me refiero a donde sale Radio Carlos, Radio Monte Carlo, El Espectador y demás. Durante la noche se abre la propagación regional, vamos primero, durante el día es una banda de solo alcance local y además con mucho ruido. Lo que pasa también en el segmento de transmisión estándar de radiodifusión. Durante la noche se abre la propagación regional, nacional, internacional e incluso intercontinental. Eso también se observa en el segmento de radiodifusión. Y es sumamente sensible a las perturbaciones por ruido atmosférico, llamado QRN, y al desvanecimiento o fading, o también llamado QSB, no lo dice. ¿Se entendió esto, no? Esta es la banda más parecida a la banda de radiodifusión estándar. Por lo tanto, tiene las mismas características que tiene ese segmento, ¿no? Ustedes ven cuando escuchan de noche las radiodifusiones locales, se empiezan a desvanecer las locales y empiezan a abrirse, se empiezan a abrir aquellas para escuchar primero estaciones del interior, luego de la República Argentina y después mucho más lejos. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, una consulta. Perturbaciones atmosféricas serían lo que es provocado por tormentas eléctricas o algo de eso, ¿no? A ver, provocada por tormentas. Sí, tormentas eléctricas. Es una redundancia, sí, tormenta eléctrica. Es por tormentas, en general, no es por tormenta exclusivamente, sino por actividad eléctrica de la atmósfera, ¿no? Bien. Porque perfectamente lo puede una tormenta. Esa disquisición tormenta eléctrica es una deformación de meteorólogo, perdón. Pero si hablamos de tormenta siempre hablamos de actividad eléctrica.
Pero puede haber situaciones en las cuales haya actividad eléctrica que no necesariamente haya una tormenta, ¿no? ¿Se entiende, no? No, lógica. Sí, bien, bien. ¿Ah? Es lo que se Comprendido, llama ruido gracias. atmosférico. Sí, sí, sí. ¿Cómo dijiste, Daniel? Buenas noches. ¿Cómo dijiste? Sobre tormenta, ¿Lo que se llama o lo que se denomina qué? ruido atmosférico. Ah, ok, ¿Ah? ok. Ok. El ruido todos lo hemos escuchado, ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. se intensifica durante una tormenta porque hay mayores descargas eléctricas. No es lo mismo que QRM. No, QRM es una cosa que es interferencia. Estamos hablando de lo que los radioaficionados identificamos como QRN, noise, ruido. ¿Cómo, perdón? QRN o noise o ruido, el ruido atmosférico. Son las Ok. descargas típicas. Sí, comprendido. ¿Ah? Pero que decía que no son exclusivos tormentas, no tiene que haber tormenta para que haya un nivel de ruido atmosférico. Y en la banda de 160 metros, haya o no haya tormentas en cerca, siempre hay algún tipo de ruido atmosférico. Onda corta. Vieron que repasamos los segmentos de onda larga, onda media y onda corta. Una disquisición. Ustedes saben, es muy común hablar que no sé qué. Radio Monte Carlo, El Espectador, Caro y demás, transmiten en onda larga. No es correcto. El segmento ese es onda media. ¿Ah? Onda larga se utiliza así para radiofusión en Europa, en lo que es la región 1, pero en esta región no se usa solamente la onda media. No es correcto decir que las radios son de onda larga, sino son de onda media. Es una pequeña decisión. Bueno, onda corta. Ese segmento que también se le llama HF o alta frecuencia, o también ondas decamétricas. Van desde los 3 a los 3 megahercios, o sea, de los 100 a los 10 metros, por eso se llaman decamétricas, porque se miden, como decía, en decámetros. Y es el escenario principal de las operaciones de los radioaficionados. Las bandas de radioaficionados que se encuentran en ellas están allí en el listado, las que están en azul, en amarillo, son las que tienen que ver con la categoría de inicial. Entonces tenemos 80, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 12 y 10 metros. 80, 40 y 20 y 10 corresponden a la categoría inicial. Las demás, salvo 60 y las WARC, o sea, y la de 20, o sea, 60, 30, 20, 17 y 12 son exclusivos de superior. Quiere decir que en general acceden a 80, 40, 15 y 10 metros en este rango. ¿Se entendió eso? Muy bien. Sí. Y recuerden que la de 30, 17 y 12 metros le llamamos bandas WARC. Bueno, vamos a empezar a repasar las bandas del espectro de onda corta, o SW. Entiende que SW viene del inglés shortwave, ¿no? Nosotros preferimos decir onda corta en castellano. Bueno, la banda de 80 metros es la primera, va de 3.500 a 4 kilohercios, de 3.500 a 4.000 kilohercios, es de carácter primaria, es una banda baja o banda nocturna por sus características de propagación, por lo tanto es una banda que está prácticamente cerrada casi todo el día, pero que de noche permite una gran actividad. Es sumamente sensible a las perturbaciones por ruido, volvemos a decir, QRN y el desvanecimiento Fadin o QSB. ¿Se entiende lo que es el desvanecimiento Fadin, no? No. Es cuando la señal se acentúa o disminuye en su intensidad. Eso llamamos nosotros, en inglés se le llama Fadin, en realidad es el desvanecimiento, y en general los radioaficionados hablan de QSB. Es cuando se producen fortalecimientos o disminuciones de oscilaciones de alta y baja señal. Intensidad, exactamente. ¿Ah? Es una de las formas de desvanecimiento, después vamos a ver otro, que es el fading selectivo, desvanecimiento selectivo, eso lo vamos a ver ya en técnica.
La banda 60 metros va de 5.351,5 a 5.366,5 kilohercios. Fue autorizada recién en la Conferencia Mundial de Radio de 2015 y mediante el uso de un canal. La historia de esta banda es que previamente a que fuera autorizada por UIT, fue adjudicada a radioaficionados en distintos países como Estados Unidos, varios europeos y otros más, en uso de canales, en un segmento mucho más largo, en uso de canales. Esto en realidad, después de un gran debate y un gran problema para que la banda fuera adjudicada, se aprobaron nada más que estos 25 kilohercios, era uno de los canales, y a partir de ahí Uruguay, como dice acá al final, desde la legislación de 2017 la ha adoptado. Fue difícil conseguir esta banda, por más de que había administraciones de que ya la habían otorgado, pero otras se negaban totalmente. Una era Rusia, otra era Canadá, o sea, países de peso que no querían saber nada con la adjudicación de... Pero ahí no se puede hacer telefonía, ¿verdad? Es para otros modos. Se puede hacer telefonía, en realidad se puede hacer todos los modos, pero de uso exclusivo a categoría superior. ¿Y por qué no querían ellos? No entiendo. Porque Rusia y Canadá tienen un uso estratégico de estas frecuencias. ¿Qué tal es la tiene propagación como en esa frecuencia? Ojo que O sea que es para espiar, es para espiar. Sí. No, espiar no. Se utiliza con temas de radiolocalización y radioubicación del servicio móvil aéreo. ¿Qué tal es la propagación en esta frecuencia? Y después vamos a ver lo que tiene que ver con la propagación. Pero es una banda media entre la de 80 y 40. ¿Por qué se pidió esta banda? ¿Por qué la pidieron? ¿Cuál fue el motivo que se pidió? Porque había un gap, había un lapsus de propagación entre que la banda de 40 quedaba operable a distancia y la de 80. Es decir, había un tiempo en el cual la propagación no permitía comunicaciones a mediano y largo distancia. Entonces, a alguien se le ocurrió solicitar una banda en el medio, y por eso se adjudicó la banda de 60 metros. Tiene valor importante esta banda en el Caribe para lo que es situaciones de emergencia, justamente porque la dificultad que exponían la gente allí del norte del Caribe, en Estados Unidos y el Caribe, era de que en situaciones de emergencia, huracanes y demás, había un momento en el cual los radioaficionados no podían servir como servicio de urgencia o emergencias, porque quedaban sin propagación entre que la de 40 dejaba de Por eso, como la de 80 es nocturna y la de 40 diurna, esta está entre medio, o sea, esta es claro, más propensa a tener permanente señal. Ese es el motivo por el cual se solicitó. En Uruguay, entonces, tenemos lo que UIT otorgó en el 2017, son estos 25 megahercios, 25 kilohercios, y la potencia máxima que se otorga, que pudo otorgarse, que son 25 vatios. 40 metros. Ojo que también esta banda es de carácter secundario, ¿no? Este segmento está de carácter secundario. Bueno, 40 metros. Y también no en todos los países han sido adjudicadas hasta el momento. No sé qué habrá pasado con aquellos que la dieron con mayor tamaño. Incluso había algo muy gracioso porque, por ejemplo, España había dado una disposición de canales que no coincidía con la de Estados Unidos, por lo tanto no era posible comunicarse entre España y Estados Unidos porque no le coincidían los canales. Era cosa que banda de 40 metros. Es la banda clásica de radioaficionados, la que casi todo el mundo ha conocido. Va de 7.000 a 7.300 kilohercios, totalmente de carácter primario, y se usa para establecer contacto de todos los rangos de distancia, regional, nacional e intercontinental. Es una de las bandas de radioaficionados más importantes, pese a su ancho, que nada más va en una región, la región 1, tiene solamente 100 kilohercios, y en nuestra región tiene 300.
En Europa, por ejemplo, va nada más de 7.000 a 7.100. Y en esta región va de 7.000 a 7.300. De 7.100 arriba en Europa está dedicada al servicio de radiodifusión sonar. Es la famosa broadcasting que se escucha en la banda de 40 metros, ¿no? Bueno, dependiendo de la hora, es una banda que va desde el corto al largo alcance y que cuenta con buena propagación incluso en los periodos más desfavorables del ciclo solar. Es una banda estable. Omar, Es una banda popular. escucha. Andá. Hay micrófonos abiertos. Hay un micrófono abierto, sí. Fíjense ahí los micrófonos, hay un micrófono abierto. Bueno, es una banda popular que permite a los radioaficionados construir equipos y emplazar antenas sin grandes dificultades técnicas. Y como decía yo, en la región 1, Europa y África, se limita hasta los 7.100 kilohercios. Y ahí está la banda de 41 metros, que es exclusivo del servicio de radiofusión. Con respecto a compartir 200 kilohercios con un servicio de carácter primario exclusivo, como es en Europa y África, de radiodifusión con los radioaficionados, significa que primero los radioaficionados siempre vamos a perder con respecto a las potencias que en general utilizan las radiodifusoras allí, ¿no? Pero aparte, también se establece de que si yo intento comunicar con Europa en esas bandas, es decir, tengo que no solamente vigilar el hecho de que va a haber radiodifusión ahí, sino tengo que respetar también el uso primario que tienen en la zona que yo dirijo mis transmisiones. Después vamos a ver cómo es posible esto, ¿no? Bueno, a ver, es posible que yo pueda ponerme a transmitir en 7.200 hacia Europa y comunicar con Europa, porque yo hago que me escuchen en esa frecuencia. Yo escucho en una frecuencia que va de 7.000 a 100, de 7.000 a 7.100. Eso se llama comunicar en split. Lo vamos a ver cuando vemos la próxima semana o la otra, vamos a ver ese tipo de comunicación. ¿Se entiende, no? Yo puedo transmitir en una frecuencia y escuchar en otra, separada, ¿no? Bueno, la banda 30 metros, es una banda WARC, va de 10.100 a 10.150 MHz, es de carácter secundaria, es una banda chiquita, una banda bonita. Los radioaficionados acceden a ella como secundaria, como decíamos. Allí solamente se puede utilizar telegrafía y modo digital. Es perfecta para contactos a distancia de X a cualquier hora del día y estación del año. Es una banda que en general está abierta todo el día. Y es una banda bisagra que combina las ventajas de las bandas diurnas y la banda nocturna. Está en el medio de todo. Entonces tiene condiciones de propagación nocturnas y condiciones de propagación diurnas. ¿Se entendió esto, no? Es de exclusiva utilización, no se puede utilizar en fonía. Hay una excepción. Sudáfrica, Angola y Mozambique tienen la posibilidad de utilizar la banda, los radioaficionados, para telefonía durante horas diurnas. Pero eso es una cosa muy extraña y es una excepción a la regla. En la banda de 10 metros, en realidad, siempre vamos a utilizar telegrafía y modo digital. 20 metros. Ojo, estamos en carácter secundario allí. Y vamos a ver que incluso hay algunos servicios de carácter primario que hay que respetar. 20 metros. Va de 14 a 14.350 MHz, carácter primario. Es una banda ideal para la práctica de X porque es casi siempre utilizable a nivel local, regional o de X según la hora del día. El ruido de la banda es muy bajo. Se reserva internacionalmente para el uso de radioaficionados de categorías superiores. La banda de 20 También metros... se puede transmitir en cualquier modo. ¿Se puede transmitir En cualquier modo. Sí. La banda sí, aparte de una banda ancha, ¿no? Estamos hablando de 350 kHz, en otra cuarta es ancho. Sí, aquí se emiten en todos los modos posibles. Banda 17 metros, banda WARC, 18.068 a 18.168, 100 kHz, hay carácter primario. Es de propagación diurna, exclusivamente. Básicamente tiene las mismas características a la de 20,
pero es mucho más afectada por los ciclos solares de los 11 años. Por ello, en periodo de baja actividad solar, la banda puede estar abierta solamente en los intervalos del día de mayor exposición solar. O sea, es una banda parecida a la 20, pero le afecta las condiciones de propagación que fluctúan. La banda 15 metros, de carácter primario, banda clásica de 21 a 21.450, su comportamiento es similar a la 17, es una excelente banda para hacer DX, tanto por las condiciones de propagación como la actividad que ahí se desarrolla. La mayoría de los radioaficionados acceden a la misma. Y es muy dependiente de la ionización, por lo que es una banda únicamente de propagación diurna. De noche, las señales de 15 metros en general desaparecen. Digo en general porque hay situaciones especiales de propagación que también se puede utilizar. 12 metros, banda WARC 28490, 24990, 100 kilohercios para esta banda WARC, al igual que la de 15, es una banda diurna, aunque con algo mayor distancia de salto, lo que la convierte en excelente banda de X en periodos de alta actividad solar. Se ve más afectada por los ciclos solares, por lo que en el periodo de baja actividad la banda puede estar abierta solamente en intervalos del día de mayor exposición solar, o sea, con mayor exposición de luz diurna. Durante los periodos de baja actividad solar puede parecer cerradas durante todo el día. Y la última banda de onda corta, la de 10, va de 28 a 29.700, es la banda de onda corta más grande que tienen los radioaficionados, estamos hablando de casi 3 MHz. Es la última del espectro de HF, por lo que comparte algunos modos de propagación de las bandas de VHF. Ahora explico esto. Ustedes ven que ahí es donde termina la onda corta y después a partir de 30.000 empieza lo que es el VHF. Por eso es que esta banda tiene determinadas condiciones en determinada época del año que puede comportarse como una banda de onda corta, también como una banda de VHF. O sea, estar sometido a los sistemas de propagación que afectan la propagación de onda corta, como también los de VHF. Después lo veremos cuando veamos propagación. Bueno, su propagación es voluble y sumamente dependiente de la ionización solar. Se abre con la aurora y puede seguir siendo usable aún algunas horas luego de la noche, del ocaso. Tiene un ancho de banda respetable, 1700 kHz, por lo que permite mayor actividad con menor congestionamiento en todos los modos. Incluso esta banda se utiliza en los primeros, hablando de telefonía, en la primera parte de la banda se utiliza para utilizar banda lateral única, fonía en banda lateral única, en particular banda lateral superior, como vimos la vez pasada. Y en el último segmento se utiliza la frecuencia modulada, por aquello que les decía de que es una banda que tiene la capacidad de comportarse tanto como banda de onda corta como banda de VHF. Me fui. Bueno, vamos a entrar a VHF o las frecuencias muy elevadas. Van de 30 MHz a 300 MHz. La longitud de ondas va de 10 a 1 metros. Por eso se llaman ondas métricas, o sea, metros. Prevalentemente tienen propagación directa, esporádicamente propagación ionosférica o troposférica. Después vamos a ver qué se trata cuando la última charla hagamos sobre propagación. Y el uso típico es enlace de radio a corta distancia, televisión, radiodifusión y en frecuencia modulada. La primera banda que tenemos como radioaficionado es la de 6 metros, o de 50 MHz, va de 50 a 54, es primaria. Hay quien le llama la banda mágica, a mí me resulta gracioso llamarla banda mágica porque en propagación no hay nada más mágico, ¿no? Es todo ciencia y técnica. Bueno, se comporta como una banda VHF, o sea, que permite contactos a distancias apenas mayores que las de un contacto visual. Sin embargo, en circunstancias especiales también posee modos de propagación propios de la HF. O sea, en algún momento puede tener algún tipo de propagación por vía ionosférica. VHF, banda de 2 metros, 144-148, carácter primario. Es local, prácticamente por excelencia,
y muy utilizada para contactos de radio de unos 160 kilómetros, más o menos. Habitualmente el modo de emisión es la FM, y es el segmento donde frecuentemente se establecen los contactos de sistemas repetidores. Dice frecuentemente. Esta es una banda también como dice, de carácter local y de propagación local. Sin embargo, en algunos momentos puede estar afectada por algún circuito de propagación, digamos, particular, como puede ser la dispersión troposférica o también la dispersión transecuatorial. Eso lo vamos a ver en su momento. O también algún circuito de propagación ionosférica, como puede ser esporádica, también lo vamos a explicar de qué se trata en su momento. VHF, la banda de 1,25, ¿sí? No, una consulta. Normalmente se usa en FM, pero no está exento de que se pueda usar banda lateral en VHF, ¿no? Sí, sí. Sí. O también otros modos. Es lo más común. Lo más común es FM, pero tiene todos los modos, ¿no? Cada uno en su rango, pero, o sea, en su subdivisión, pero se puede operar en todos los modos. Claro. Es una banda que en general se propaga a nivel local, como decía, 160 kilómetros, pero tú últimamente estás reportando mucho de allá de Tacuarembó. Las recepciones, transmisiones que tú estás haciendo con el sur de Uruguay son mucho más de 160 kilómetros. Y eso en general se debe a las condiciones especiales que son la dispersión troposférica. Pues vamos a ver de qué se trata, pero podemos contar de que son inversiones térmicas en la atmósfera baja, en la troposfera, donde se producen los fenómenos meteorológicos, que en general se están dando últimamente, ¿no? A ver, por este mismo fenómeno es que cuando se podía, se veían canales de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? O FM de Buenos Aires, ¿ya? Justamente por el mismo sistema de propagación troposférica. 1,25 metros, la siguiente banda, carácter primario también, va de 220 a 225 MHz. Está asignada solo en las Américas y en Somalia. Somalia es tanto lío que le da cualquier cosa entregar una banda, ¿no? Está asignada en carácter primario, en el caso de Uruguay, y secundario en algunos otros. Está usada para comunicaciones, comunicaciones locales. Y después ya pasamos al espectro, al rango UHF, con frecuencias ultra elevadas, van de 300 MHz a 3000 MHz, o también 3 GHz, van de 1 metro a 10 centímetros, por lo tanto se miden en decímetros, y hay quien las llama también ondas decimétricas. Características son casi exclusivamente de propagación directa, muy escasa propagación ionosférica o troposférica en circunstancias muy particulares, y tiene la posibilidad de enlaces con reflexión a través de satélites artificiales. Típico es enlace de radio a corta distancia, televisión, radar y ayuda a navegación aérea, etc., ¿no? Hablando de todos los servicios. La primera banda que aparece en UHF es la de 70 centímetros, de 430 a 440 MHz, de carácter secundaria, tiene la característica de compartir segmentos de la banda con otros servicios y aplicaciones como puertas de garaje, dispositivos alámbricos de uso doméstico, etc. Eso en carácter secundario. En Uruguay el servicio de radioaficionados accede a ella en carácter secundario, como decíamos, y es el segmento donde frecuentemente también se establecen sistemas repetidores. La banda 33, de 902 a 928 MHz, carácter secundario. Está asignada solamente en la región 2, o sea, las Américas, en carácter secundario para el servicio de radioaficionados. El uso primario incluye el uso de equipos industriales, científicos y médicos. 23 y 13 centímetros son esos segmentos que están allí, 1240 a 1300 y 2390 a 2450 MHz, carácter secundario los dos, internacionalmente atribuido al servicio de radioaficionados y el de radioaficionados por satélite en carácter secundario.
Pasamos a las frecuencias súper elevadas, SHF. Esas son las tres bandas que hay allí, la de 5, 3 y 12 centímetros. Se acceden casi todas secundarias, abre un espectro ahí, un trozo que va de 24 a 24,05 GHz, que es de carácter primario, si no es de carácter secundario. Y después en extremadamente elevadas frecuencias, EHF, tenemos esas dos, de la de 6 y 2 milímetros. Se acceden la primera en carácter primario, la segunda casi todo secundario y un segmento ahí carácter primario. Bueno, ahora la división de bandas. Bueno, en general las administraciones para el uso racional subdividen las bandas para utilización exclusiva de un modo o más de un modo. Esto permite evitar interferencias y preservar la operación de los modos más sencillos y más modestos. Pero la reglamentación uruguaya dice que el radioaficionado uruguayo en las bandas se podrán, dice el 14.1, dice, en la banda de frecuencia atribuida al servicio de radioaficionados se podrán utilizar los siguientes modos de emisión en concordancia con la criteria que se ostente. ¿Qué quiere decir esto? Que la subdivisión de banda en Uruguay es meramente ilustrativa y no es obligatoria. Yo creo que lo conté la vez pasada. Hay algún club que quiere que la USEC coloque la subdivisión de bandas en forma obligatoria. Incluso yo hasta podría estar de acuerdo con ello, ¿no? A ver, ¿qué es subdividir la banda? Bueno, tomo, por ejemplo, la banda de 40 metros, de 7000 a 7050, selecciono a radiotelegrafía. De 7050 a 7060 a un modo digital. Y así sucesivamente, y no dejo que no haya ningún radioaficionado que pueda entrar allí si no está utilizando el modo para el cual está establecido. Pero como ustedes ven, en Uruguay dice se podrán. La razón por la cual lo expliqué es que USEC no tiene la capacidad, la administración no tiene la capacidad de hacer control de esto. Por lo tanto, es decir, lo que no controla, no tiene capacidad de controlarlo, no lo reglamenta. ¿Ah? Sí lo coloca como ilustrativo para que la gente lo sepa y trate de utilizarlo. Y acá está la explicación. Dice, ¿qué permite? Evitar interferencias, preservar la operación en modos más sencillos. No obstante, nosotros decimos que el radioaficionado debería respetarla porque es una forma de respeto a lo demás, es una forma de buena convivencia, es una forma de ordenación práctica y muchas veces es también de sentido común. ¿Ah? El sentido común es a veces el menos común de todos los sentidos. Pero, ¿por qué es de sentido común? Si uso un segmento no asignado, corro riesgo de gritar solo. Uno, ¿por qué? Que no me escuchen, ya que otros estarán escuchando allí en el modo no indicado, el que estoy yo utilizando. Y dos, que si me escuchan, quienes lo hagan no puedan transmitir ahí. ¿Se entiende? ¿No? Si yo me pongo a hacer telefonía en el segmento de telegrafía, puede ser que me comunique con mi amigo aquí de la esquina y demás. Porque los demás, en otro lado, como la subdivisión es obligatoria, nadie va a entrar en comunicación conmigo. ¿Se entendió? Y aparte, ¿cuál es el motivo también? Bueno, que los sistemas más débiles, más sencillos, puedan consistir. Fíjense si nosotros ponemos a transmitir los segmentos de radiotelegrafía, que son chiquitos, pequeños, y donde se transmite con muy poco, un sistema más sencillo, en definitiva, transmitir en telefonía, ocupando mucho espacio y demás, haríamos que los modos esos desaparecieran totalmente. ¿Se entendió eso? Entonces, bueno, Marce, tenemos que respetar la subdivisión de bandas. Y para acá me quedo, porque acá terminamos.